La Ley de Jurisdicciones, promulgada en 1909 en España, fue una medida legislativa controvertida que tuvo importantes implicaciones políticas y sociales en el contexto de la España de principios del siglo XX. El contexto histórico estuvo marcado por una serie de tensiones políticas, sociales y económicas que contribuyeron a la agitación y la inestabilidad en el país. Alfonso XIII accedió al trono español en 1886 a la edad de 16 años, tras la renuncia de su madre, la reina regente María Cristina. Su reinado estuvo marcado por una serie de crisis políticas y sociales, así como por la alternancia de diferentes partidos políticos en el gobierno. A principios del siglo XX, España experimentaba una profunda crisis económica y social. El país enfrentaba altos niveles de desempleo, pobreza y desigualdad social, especialmente en las zonas rurales y entre la clase trabajadora urbana. España estaba involucrada en un conflicto colonial en Marruecos, conocido como la Guerra del Rif, que enfrentaba a las fuerzas coloniales españolas contra las tribus rebeldes rifeñas lideradas por Abdelkrim el-Jatabi. Este conflicto generaba una gran presión sobre el gobierno y las fuerzas armadas españolas. El ascenso de los movimientos obreros y republicanos representaba una amenaza para la estabilidad del gobierno y la monarquía. El movimiento obrero estaba ganando fuerza, especialmente en las ciudades industriales, y reclamaba mejoras en las condiciones laborales y la extensión de los derechos civiles y políticos. Durante este periodo, España experimentó una alternancia en el gobierno entre diferentes partidos políticos, como el Partido Liberal y el Partido Conservador. Sin embargo, ninguno de estos partidos logró estabilizar la situación política o abordar eficazmente los desafíos económicos y sociales del país. España enfrentaba la presión de otras potencias europeas, especialmente Francia y el Reino Unido, en su política colonial en Marruecos. Las rivalidades coloniales y la competencia por el control de los recursos naturales en el norte de África contribuían a la tensión internacional. El contenido de la ley establecía disposiciones legales que tenían como objetivo reforzar el control del Estado y proteger la monarquía frente a la oposición política y social. La ley establecía la creación de tribunales militares especiales para juzgar delitos considerados como atentados contra la autoridad del Estado y la monarquía. Estos tribunales tenían competencia para juzgar delitos de rebelión, sedición y ultraje a la bandera y al himno nacionales. Una de las disposiciones más controvertidas de la ley era que estos tribunales militares tenían jurisdicción sobre civiles acusados de cometer los delitos mencionados. Esto significaba que personas civiles podían ser juzgadas y condenadas por tribunales militares en lugar de por tribunales civiles ordinarios. La ley contemplaba penalidades severas para aquellos que fueran declarados culpables de los delitos especificados. Las condenas podían incluir penas de prisión prolongadas, trabajos forzados, confiscación de propiedades y hasta la pena de muerte en casos extremos. La promulgación de esta ley representaba una restricción significativa a las libertades civiles y políticas en España. Se percibía como un intento de coartar la libertad de expresión, asociación y protesta, y de silenciar la disidencia política y social. La ley autorizaba al gobierno a disolver organizaciones, asociaciones o grupos considerados como subversivos o contrarios al orden establecido. Esto incluía sindicatos, partidos políticos, sociedades obreras y cualquier otra entidad que fuera considerada una amenaza para la estabilidad del Estado. Una disposición especialmente polémica de la ley era su aplicación retroactiva. Esto significaba que los delitos cometidos antes de la promulgación de la ley podían ser juzgados y castigados de acuerdo con sus disposiciones, lo que generaba preocupaciones sobre la justicia y la legalidad de las condenas. Esta ley tenía una serie de objetivos y efectos que influyeron en la política y la sociedad española de la época. Uno de los principales objetivos de la Ley de Jurisdicciones era reforzar la autoridad del Estado y proteger la monarquía frente a la oposición política y social. Se buscaba establecer un marco legal que permitiera al gobierno tomar medidas enérgicas contra cualquier amenaza percibida a la estabilidad del Estado. La ley tenía como objetivo disuadir la disidencia política y social mediante la imposición de penalidades severas a aquellos que desafiaran el orden establecido. Se esperaba que la amenaza de juicios militares y castigos draconianos disuadiera a los ciudadanos de participar en actividades consideradas subversivas. En un momento de agitación política y social en España, el gobierno buscaba restaurar el orden y la estabilidad mediante la aplicación de medidas firmes y represivas contra la oposición política y los movimientos obreros y republicanos. La promulgación de la Ley de Jurisdicciones provocó una fuerte reacción en la sociedad española. Se produjeron protestas y manifestaciones en todo el país,
especialmente en regiones donde los movimientos obreros y republicanos eran más fuertes. La ley exacerbó las tensiones políticas y sociales y generó un clima de agitación y conflicto. La controversia en torno a la ley de jurisdicciones contribuyó a una crisis política en España y a la renuncia del gobierno de Antonio Maura en octubre de 1909. La medida represiva y su aplicación generaron divisiones en el seno del gobierno y debilitaron su legitimidad y autoridad. La promulgación de la ley y su aplicación tuvieron el efecto de radicalizar aún más a los sectores de la sociedad española. Los movimientos obreros y republicanos se vieron fortalecidos por la oposición a la ley, y muchos ciudadanos se unieron a la causa de la lucha contra lo que percibían como un gobierno autoritario y represivo. La ley de jurisdicciones contribuyó a socavar la legitimidad de la monarquía española al ser percibida como un intento de suprimir las libertades civiles y políticas en el país. La represión gubernamental y la aplicación de medidas autoritarias minaron la confianza en el sistema político y en la autoridad del rey Alfonso XIII. La promulgación de la ley provocó una intensa reacción popular en todo el país. Esta reacción se manifestó a través de diversas formas de protesta y resistencia por parte de la sociedad española. La población española respondió a la ley de jurisdicciones con manifestaciones y protestas masivas en las principales ciudades del país. Miles de personas salieron a las calles para expresar su rechazo a la ley y exigir su derogación. Los sindicatos y los trabajadores organizaron huelgas y paros laborales en señal de protesta contra la ley y las medidas represivas del gobierno. Estas acciones afectaron a diversos sectores de la economía y pusieron de manifiesto el descontento generalizado entre la clase trabajadora. Algunos sectores de la sociedad llevaron a cabo un boicot activo contra las instituciones del Estado que estaban asociadas con la aplicación de la ley de jurisdicciones. Esto incluyó la negativa a colaborar con las autoridades y la resistencia pasiva ante las medidas represivas. La oposición a la ley fortaleció a los movimientos obreros y republicanos en España. Estos movimientos recibieron un amplio apoyo popular y se convirtieron en los principales actores de la resistencia contra las políticas represivas del gobierno. La promulgación de la ley de jurisdicciones generó solidaridad internacional hacia el pueblo español por parte de organizaciones y movimientos políticos en otros países. Se llevaron a cabo actos de apoyo y protesta en el extranjero en solidaridad con los españoles que resistían la represión. Incluso dentro del ejército español, hubo muestras de descontento y resistencia contra la ley. Algunos militares expresaron su oposición a participar en juicios militares injustos o en acciones represivas contra la población civil. El impacto a largo plazo fue significativo y se extendió a diferentes aspectos de la sociedad y la política española. Exacerbó las divisiones políticas y sociales en España. La oposición a la ley fortaleció a los movimientos obreros y republicanos, mientras que aumentaba la resistencia y el apoyo a la monarquía entre otros sectores de la sociedad. Esta polarización política perduró en el tiempo y contribuyó a la inestabilidad política en el país. La oposición a la ley de jurisdicciones fortaleció al movimiento republicano en España. Muchos ciudadanos se unieron al movimiento republicano en respuesta a la represión del gobierno y la defensa de las libertades civiles y políticas. Este fortalecimiento del republicanismo sentó las bases para el posterior advenimiento de la Segunda República Española en 1931. La ley de jurisdicciones y la represión gubernamental contribuyeron a la deslegitimación de la monarquía española y al cuestionamiento de su autoridad y legitimidad. La represión de la disidencia política y la aplicación de medidas autoritarias minaron la confianza en el gobierno y alimentaron el descontento popular hacia la monarquía. La oposición a la ley de jurisdicciones contribuyó al crecimiento de la conciencia política en España. Muchos ciudadanos se involucraron activamente en la política y en la defensa de los derechos civiles y políticos, lo que condujo a una mayor participación en movimientos sociales y políticos. La resistencia contra la ley de jurisdicciones dejó un legado duradero en la lucha por los derechos civiles y políticos en España. La oposición a la represión gubernamental sentó las bases para la defensa de las libertades individuales y la consolidación de un sistema democrático en el país. La ley de jurisdicciones y la agitación política y social que generó tuvieron repercusiones en eventos posteriores en la historia española, incluyendo la proclamación de la Segunda República Española en 1931 y la Guerra Civil Española. Estos eventos estuvieron influenciados por la polarización política y social que se intensificó durante este periodo. En resumen, la ley de jurisdicciones tuvo un impacto duradero en la sociedad y la política española, contribuyendo a la polarización política, el fortalecimiento del movimiento republicano y la deslegitimación de la monarquía.
Su legado se reflejó en la lucha por los derechos civiles y políticos en España y en eventos posteriores en la historia del país.